Muy buenos días, mi nombre es Luis Albarracín y en el día de hoy voy a hablarles acerca de la energía eólica, energía hidroeléctrica y energía geotérmica. Empezaremos por la energía eólica. Se dice que la radiación solar absorbida irregularmente por la atmósfera da lugar a masas de aire con diferentes temperaturas y por tanto diferentes densidades y presiones. El aire al desplazarse de las altas hacia las bajas presiones da lugar al viento, el cual es usado para generar electricidad y es el tema que vamos a tratar hoy. Se dice que la energía del viento que es posible captar con una máquina eólica es directamente proporcional a la densidad del aire y a la superficie de barrido y al cubo de la velocidad del viento. El viento, fuente de energía. La energía eólica se ha convertido hoy en día en una de las alternativas más renovables utilizadas. Aquí observaremos todo nuestro sistema para producir energía a partir del viento. Como se observa en la figura, observamos unas aspas, las cuales miden aproximadamente 15 metros y son fabricadas en fibra de vidrio. Vemos unos sensores los cuales están captando las condiciones atmosféricas. Vemos un generador, vemos unos aerogeneradores inteligentes, los cuales están diseñados para adaptarse a los cambios en las condiciones atmosféricas. Nos dice que ese conjunto pesa aproximadamente unas 60 toneladas cada uno. También podemos observar en la parte inferior de nuestra figura la posición de nuestras aspas, ya que ellas se adaptan de acuerdo a la velocidad del viento. Luego vemos una central y luego vemos las torres por donde se envía la electricidad. Se estima que la energía contenida en el viento es aproximadamente el 2% del total de la energía solar que alcanza la Tierra, lo que supone casi 2 billones de toneladas equivalentes de petróleo, al año 200 veces mayor que la que consumen todos los países del planeta. Si bien en la práctica solo podrían ser utilizadas una parte muy pequeña de la cifra por su aleatoriedad y dispersión del orden del 5%. Como observamos ahí, debido a la inestabilidad del viento, no se puede aprovechar en su totalidad la cantidad de energía que podría llegar a generar. Se dice que la cantidad de energía que ello representa hace que la energía eólica una de las fuentes de energía renovables con mayor potencial. Aquí vamos a observar en la siguiente gráfica los principales componentes de un aerogenerador, los cuales son el actuador del sistema de paso, los cuales nos dan la posición de nuestras aspas de acuerdo a la cantidad de viento que circula. Observamos un buje que es donde van acomodadas todas nuestras aspas. Observamos un sistema de giro, un rotor que permite girar el generador, el multiplicador, el cual se encarga de generar más torque cuando se requiere para que el generador gire a las revoluciones adecuadas. También vemos el generador, unos frenos de discos para reducir la velocidad en caso de que sea necesario. Vemos un pararrayos, una veleta y un sistema de ventilación para evitar subidas de temperatura en nuestro dispositivo. Se dice que el aerogenerador está conformado básicamente por dos elementos principales. Por un lado, el rotor compuesto por un eje y las palas que es accionado por el viento, y por otro, un generador que se mueve por arrastre del motor. Los rotores de los aerogeneradores de potencia mediana en adelante más de 50 kilovatios no desarrollan gran número de revoluciones, considerándose como normal 60-70 revoluciones por minuto, teniendo en cuenta que los generadores eléctricos normalmente trabajan unas 1500 RPM. Esto que trabajan a 1500 RPM en gran parte se debe al bobinado que lleve cada generador, ya que los generadores más comunes son a 1200, 1500 y 1800 RPM. Hoy en día ya en el mercado con generadores con motores de combustión, por lo general casi todos trabajan a 1800 RPM. Se dice que es necesario tener una caja que multiplique la velocidad, debido a que el viento, como no es constante, se debe tener algo que nos ayude a multiplicar la velocidad para que el trabajo realmente sea eficiente. Aquí en nuestra figura vemos donde van las aspas, vemos un eje lento, vemos una torre, vemos unos bastidores, que es la estructura donde va montado todo nuestro sistema.
Ahora procederemos a hablar de la energía hidroeléctrica. Es básicamente una forma de energía generada por la fuerza del movimiento del agua que una máquina primaria transforma inicialmente en energía mecánica y una máquina secundaria transforma en energía eléctrica. También se le conoce como hidroenergía, aunque esta última está más asociada con la energía primaria, mientras que la hidroeléctrica es la energía secundaria. Se cree que las plantas hidroeléctricas tradicionales y de desarrollo industrial, es decir, no artesanales, generalmente incorporan, aquí en la siguiente página veremos la descripción que les voy a dar ahora, se las voy a enseñar en una gráfica que hay posteriormente. Dice que constan primero que todo de una gran presa para almacenar agua y disponer del caudal constante, además incrementar y acumular la energía potencial en forma de carga hidráulica. También cuentan con una aducción, es decir, es un sistema hidráulico, en la mayoría de casos una galería y una tubería de presión encargada de transportar el agua hacia la turbina. Una tubería con un diámetro interno restringido para que pueda llegar buena presión a la turbina y la pueda hacer girar a la velocidad que necesitamos para la generación de corriente. Una casa de máquinas en la cual se aloja una turbina. Aquí donde encontramos la turbina, la cual nos genera nuestra energía primaria, que es una energía mecánica, y mediante un cárdano, una flecha como se le conoce, esta se comunica con nuestro generador, el cual ya nos genera energía eléctrica. Y una succión, que es otro sistema hidráulico, aguas bajo de la casa de máquinas y generalmente un tubo difusor y un desfogue. Esto ya es la parte por donde saldría el agua luego de que nos genera nuestra energía cinética, la cual necesitamos para generar nuestra energía eléctrica. Aquí en la gráfica podemos observar una central hidroeléctrica con embalse de reserva. Ahí observamos en la parte de arriba la agua embalsada. Ahí observamos la estructura de la presa. Luego observamos unas rejillas, aquí en el número 2, las cuales nos ayudan a que no pase ningún objeto que pueda llegar a causar algún daño en nuestra turbina. Luego observamos nuestra tubería forzada, como pueden ver, una tubería que se reduce. Luego observamos que ahí se encuentra nuestra turbina ya en nuestra cabina de máquinas. Luego observamos aquí la parte que conecta, un eje que se conecta a los generadores, los cuales posteriormente dan paso a la energía eléctrica. Las centrales hidroeléctricas según el flujo se clasifican principalmente en centrales de embalse y centrales de agua fluyente, también denominadas centrales de filo de agua de paso. La diferenciación entre hidroeléctrica y mini hidroeléctrica depende a la cantidad de vatios, de megavatios que pueda producir una central de estas. Se dice que si es mini eléctrica es menor a 10 megavatios. Y si es una gran central hidroeléctrica, produce miles de megavatios. Aquí nos ponen dos ejemplos, el de la presa de las Tres Gargantas de China, la cual produce 22.500 megavatios, y la central Ralco de Alto Biobío, la cual produce unos 570 megavatios. Aquí observamos otra figura donde vemos una presa con un dibujo un poco más sencillo, más fácil de entender. Ahí vemos el embalse, vemos las entradas de agua, observamos nuestra tubería forzada, observamos las turbinas, observamos el desfogue, el generador eléctrico, la casa de máquinas y las líneas de transmisión. Energía geotérmica. Energía geotérmica. La energía geotérmica es una fuente de energía renovable que aprovecha el calor que existe en el subsuelo de nuestro planeta. Sus principales aplicaciones se dan en nuestra vida cotidiana: climatizar y obtener agua caliente sanitaria de manera ecológica, tanto en grandes edificios, oficinas, fábricas, hospitales, etcétera, como en viviendas. En muchas partes, en muchos países ya no se utilizan los calentadores que nosotros utilizamos normalmente acá a gas o con consumo de corriente eléctrica, sino que tienen sistemas de energía geotérmica para calentar el agua que se necesita. Los recursos geotérmicos de alta temperatura, más de 100 a 150 grados, se utilizan para generar energía eléctrica, mientras que aquellos con temperaturas menores son óptimos para sectores industriales, servicios y residenciales, como les explicaba en el momento. Aquí podemos encontrar una gráfica de una central geotérmica en la cual observamos que tenemos nuestra agua, tenemos el vapor que sale, tenemos un termocambiador,
el cual el vapor luego llega a nuestra turbina y hace mover nuestro generador, y allí se retorna igualmente el agua, y todo se vuelve un circuito cerrado. Tenemos el transformador y la red de salida y distribución. La temperatura de la Tierra aumenta a medida que profundizamos unos 3 grados cada 100 metros. A este aumento de temperatura se le denomina gradiente térmico. Sin embargo, existen zonas donde el geotérmico es mayor y se dice por tanto que existe una anomalía geotérmica en estos lugares donde se puede instalar una central geotérmica. O sea, donde a medida que profundizamos hay más temperaturas, son sitios propicios para construir nuestras centrales geotérmicas. Las formas de aprovechamiento de este tipo de energía son la extracción de agua caliente o vapor mediante sondeos que lleguen hasta acuíferos termales y la inyección de agua fría superficial hasta la profundidad en las que adquiere la temperatura adecuada para extraerla y usarla. Esta agua caliente de forma natural puede alcanzar la superficie, a veces también como vapor de agua, originando fuentes termales que en ocasiones el ascenso se hace de forma periódica y violenta en el caso de los géiseres. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? Se dice que si se tiene que donde hayan temperaturas menores a 200 grados centígrados es muy difícil generar, inferiores, perdón, a 200 grados centígrados es muy difícil generar energía eléctrica, y por lo general siempre se busca entre 2000 y 3000 metros de profundidad para poderla lograr. Esto consiste en una planta montada. El agua termal es extraída por un conducto que se encarga de accionar una turbina que es la que produce la electricidad. El agua utilizada se reinyecta a través de otro conducto en el yacimiento para que vuelva a tomar temperatura y así se inicia nuevamente el ciclo. Es un ciclo cerrado en el cual el vapor fluye y hace girar nuestra turbina, y esta es la que nos produce la energía eléctrica. ¿Qué ventajas tiene la energía geotérmica respecto a los otros tipos de energía? Se dice que es una fuente que disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles y de otros recursos renovables. Pues es más limpia, aparte de que es más limpia y nos va a ayudar a utilizar otros, nos ayuda a no tener que depender simplemente de los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Otra de las ventajas es que los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo y el carbón. Vamos a evitar esas grandes cantidades de CO2 que producen el petróleo en las grandes ciudades y el carbón para generar energía. Sistemas de gran ahorro, tanto económico como energético. No genera ruidos exteriores. Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, petróleo, gas natural y uranio combinados. O sea, es más fácil encontrar recursos geotérmicos que podamos a buscar petróleo y eso, que ya son más difíciles y no se encuentran en todas las partes del mundo. No está sujeto a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios nacionales o locales. O sea, no varía, no hay una, como el petróleo, cuando varía el precio del petróleo a nivel internacional, varía bastante las economías. El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor que otro tipo de plantas. No requiere construcción de represas ni tala de árboles. Ese es el inconveniente que tiene la energía hidroeléctrica, que altera los ecosistemas. La emisión de CO2 con aumento del efecto invernadero es inferior al que emitirá para obtener la misma energía por combustión, y para llegar a ser nula cuando se reinyecte el agua haciéndola circular en un circuito cerrado por el exterior. Como podemos ver, estas son las energías renovables que se están aplicando hoy en día. Pues bueno, las energías hidroeléctricas son las que más utilizamos nosotros en nuestro país, pero hay otras energías que sería muy bueno empezar a emplear. Muchas gracias.